Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Continuamos en estos hermosos tiempos de oración y meditación de la palabra en esta semana. Hoy martes vamos a continuar nuestro meditar en las Escrituras porque el Señor nos habla cada día de forma viva y eficaz por medio de su santa palabra. Y pido que me acompañen por favor en oración para pedirle a nuestro Señor que sea hablando a nuestros corazones. Sé que muchos de nosotros podemos estar atravesando por diversas cosas, pero el Señor lo que hoy nos va a decir importa. Lo que Él nos va a decir hoy va a tocar a nuestros corazones. Pidámosle a Él que disponga de nuestro ser. Vamos a orar. Amado Señor Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias, amado Dios, porque tu palabra, Señor, entra en lo profundo de nuestro corazón, Señor, es específica y habla a nuestros corazones, Señor, y los transforma. Ayúdanos, por favor, a escuchar tu voz, a poder hacer caso de ella, a poder transformar nuestra forma de pensar y de actuar, mi Dios, en base a tu palabra. Pedimos de tu Santo Espíritu, Señor, que nos guíe y que nos ayude también a aplicar estas verdades en nuestras vidas, en nuestras familias y en donde, Señor, tú nos pongas. Gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Habíamos estado viendo acerca del capítulo 11 de Marcos, la vida de nuestro Señor Jesucristo entrando como un rey, y ahora, habiéndose ido a Betania, y si me pueden acompañar por favor con sus Biblias al capítulo 11, versículo 12 al 14, donde vemos que el Señor, como habíamos visto el día de ayer, lo habían recibido, ¿no?, con mucha alegría, gozo, hosana, hosana, y él se había pues después ido al templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con sus 12 discípulos. Y al día siguiente, dice el versículo 12 del capítulo 11 del Evangelio de San Marcos, lo siguiente: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Lo que sucede es que pasó el día siguiente de haber estado en Betania. Betania, como sabemos, es la ciudad donde estaba María, Marta y Lázaro, su hermano. Estaba cerca al Monte de los Olivos y también cerca a Jerusalén. Y nuestro Señor Jesucristo, como verdaderamente hombre también y verdaderamente Dios, en este caso sintió hambre, como todos nosotros podemos sentirlo. Y él va caminando y encuentra una higuera. Por lo cual también en esta reflexión, a la luz de la higuera y este mostrar de frutos, he titulado esta breve reflexión como los frutos del reino. Porque estamos en el reino espiritual que se desenvuelve dentro de este reino terrenal y tiene que haber frutos. Aquí tenemos, como en otros pasajes acerca de la vid, en este caso la higuera. Y dice la Escritura en el versículo 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Quiere decir que el Señor Jesús ve a esta higuera que tenía muchas hojas, una apariencia muy llamativa, quizá mostrando que probablemente tenía frutos, porque una higuera con muchas plantas, con
con una apariencia muy llamativa, por supuesto que llamaría la atención a aquel caminante hambriento que pasaba, ya que era una planta de uso público para cualquiera que pasase pudiera tomar del fruto y sustentarse. Y muestra mucha apariencia de tal manera que el Señor Jesús se acerca a esta higuera y continúa el pasaje 13 diciendo, pero cuando llegó a ella, ¿qué dice? Nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. No encontró frutos. Era mucha apariencia, pero no frutos. Y esto es importante que notemos porque vamos a entender también lo que Marcos nos quiere mostrar aquí también y el Señor Jesucristo. Entonces, versículo 14, Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y esto es importante. Y lo oyeron sus discípulos. Surge la pregunta, ¿qué tiene que ver esta pobre plantita, ¿no? Para que sea, pues, que pueda recibir ese juicio de parte de Jesús? ¿Qué ha hecho esta planta? Esta planta no ha hecho nada, simplemente estaba allí y no dio frutos. ¿Qué culpa tiene? Podría surgir esa pregunta quizá en tu mente mientras escuchamos esta porción de la Escritura. Pero es interesante notar que en el versículo 14 dice, y lo oyeron todos sus discípulos. Y lo oyeron sus discípulos. Es que el Señor también quiere mostrar, y más adelante en este capítulo da más enseñanzas sobre esto, pero aquí también quiere mostrar acerca de las apariencias y no el fruto. Una enseñanza preciosa para los discípulos y para ti hoy en esta mañana y para mí. Porque las apariencias pueden abundar, la religiosidad es muy notoria. Ese sentir de querer que se hable bien de uno puede surgir en cualquier corazón. Muchos de nosotros podríamos caer en ello. Y lo que aquí el Señor Jesús quiere enseñar a sus discípulos es que el pueblo de Israel había llegado a un punto de muchas apariencias, ¿no? Sinagogas, un templo precioso, fariseos, saduceos, herodianos, muchos grupos religiosos, esenios por otros lados, muchas apariencias. El pueblo de Dios, ¿no? Era una característica del pueblo de Israel. Sin embargo, también el Señor nos dice que acerca de los religiosos y de los hipócritas, que eran sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir eso? Eran tumbas pintadas, ¿no? Con cal, por fuera muy presentables, pero por dentro había un hedor terrible, un hedor nauseabundo. Eran imágenes que el Señor está usando para retratar una verdad espiritual, y la cual hoy en esta mañana nos enseña el Señor, no con un ánimo de decir, oye hermano, tú no estás dando frutos, o sea, estás condenado, vas a secarte como una higuera. No en ese sentir, sino más bien en el sentir de la gracia del Señor, en la cual Él nos da y nos anima y nos da la oportunidad de hoy, día martes, continuar buscando dar frutos. ¿Y qué sabemos qué es un fruto? Es el resultado, se podría usar un sinónimo, al igual que una higuera produce un fruto, ¿no? Nace de ella, es una consecuencia de esta planta. Igualmente en nuestras vidas y en la vida de aquel que sigue al Señor es dar frutos. Ahora, cuando hablamos de frutos, no necesariamente estamos hablando en que, solo cuando yo soy o me vuelvo un pastor o me vuelvo un líder o estoy a cargo de algún grupo, yo recién allí estoy mostrando frutos. Para nada. Eso es un error pensar de esa manera. El Señor en su multiforme gracia ha dado diversas bendiciones, dones, talentos a cada una persona. Tú que me escuchas, cada uno de ustedes, hermanos, me incluyo, tenemos algo que el Señor nos ha dado y la misma importancia del ministerio,
la misma responsabilidad, el mismo amor, el mismo Espíritu Santo, el mismo bautismo. Todos estamos al servicio de nuestro amado Señor. Y es una oportunidad de reflexionar acerca de cómo estamos andando hoy. Como mencioné hace un minuto, no con ánimo pues de condenación, sino con un ánimo de un corazón humilde que quiere agradar al Señor y decir: Padre, quiero andar como tú quieres que yo viva. Ayúdame a ver, quizá el desánimo, quizá la monotonía no ha hecho que yo esté dando los frutos necesarios. Hay que hacernos preguntas diarias. No dejarnos llevar por las apariencias, porque puedo ser líder, puedo tener una gran responsabilidad en la congregación y al mismo tiempo puedo estar seco, no puedo estar dando frutos. ¿Cómo van mis frutos en mi familia? Con mis hijos, mi esposa, mis tíos, mis abuelos, con mis primos. ¿Cómo van mis frutos con ellos? ¿Estoy mostrándoles amor? ¿Estoy mostrándoles acerca de Cristo, la misericordia de Cristo? ¿O solamente estoy pues apuntando y condenando a todos, que muchas veces es más fácil en la carne, que es símbolo a veces de religiosidad? Porque también hay que exhortar, hay que amonestar al que está mal, claro que sí, pero quiero detallar aquí de que a veces una persona se va a un extremo y comienza a condenar a todos y solo se centra en sí mismo como aquel que está bien delante del Señor. Y ese no es el sentir. Hay que dar frutos siempre de misericordia, de amor, de compasión, como el Señor la tuvo con nosotros y como la tiene hasta ahora. ¿Cómo van mis frutos también en el ministerio? Porque sabemos que la Escritura nos llama a exhortarnos los unos a los otros, a animarnos a permanecer en el camino del Señor, dice Hebreos capítulo 3. Es un fruto que congreguemos, es un fruto que busquemos hermanos con quien compartir de la palabra. No existe el voy a andar solo, yo busco a Dios. Mucha apariencia de conocer la palabra, leer la Biblia, claro que sí, puede ser mucha apariencia, pero yo también tengo que mostrar un fruto en el ministerio, estando con mis hermanos, sujetándome a mis pastores, aprendiendo de la palabra y sirviendo de alguna manera. Hay una llamada, hermano, le puedes hacer a alguien, una grabación de WhatsApp, compartirle un video de la predicación. Siempre hay formas, en la multiforme gracia del Señor, hay diversas formas para servir a nuestro amado Señor. ¿Cómo van mis frutos en el trabajo? ¿Cómo estoy dirigiéndome allí? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo declaro que el Señor es mi Rey? ¿Cómo declaro que mi vida está en el reino del Señor y hay frutos para el reino en mi trabajo? ¿Cómo van mis frutos en mi tiempo con Dios? ¿Me estoy fortaleciendo o me estoy debilitando? Es algo que debemos meditar diariamente, porque hasta yo, hermanos, puedo flaquear. Usted que me escucha también. Pasan los años y a veces estamos fortalecidos, a veces menguamos un poco, pero debemos siempre dar frutos para el reino. Y reflexionar cada día y pedirle: Señor, ayúdame por favor, porque quiero dar más de ti. En mis fuerzas no puedo, Señor. Ayúdame, Padre, por favor. Hoy quiero aprender más de ti, quiero obedecerte por amor a tu nombre. Por amor a tu nombre. El Señor muestra al pueblo de Israel que ellos estaban secos, muchas apariencias. Cuidemos, hermanos, de no solamente mostrar apariencia, porque el corazón podría estar lejos del Señor. Siempre el Señor nos llama y nos da una oportunidad y nos anima cada día que en su gozo reflexionemos acerca de cómo estamos caminando con Él. Y una vez más es para ánimo. Hoy martes yo te animo, hermano y hermana que me escucha, que usted pueda dar frutos en su caminar, con su familia, en el ministerio, en sus tiempos con el Señor. Eso también va para mí, para yo esforzarme en la gracia del Señor, al igual que Timoteo se esforzó en la gracia del Señor, como le decía Pablo,
para glorificar a Dios, porque de eso se trata, glorificar al Señor. Así que le animo mucho a que pueda hoy martes determinar qué voy a hacer para mi Señor. Pueden escribir en una hoja lo que usted quiere hacer para el Señor. ¿En qué frutos quiere llevarle al Señor? ¿Qué frutos quiere llevar para el reino? Puede pedirle al Señor, Señor, ayúdame porque dar fruto en esta área es imposible para mí. Pero podemos pedirle al Señor y el Señor nos dará, porque de Él emana la vitalidad de nuestras fuerzas. Pidámosle al Señor, busquemos al Señor, demos frutos para el reino. Oremos a nuestro Rey. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque aquella vid, Señor, con muchas hojas, no dio fruto. Aquel pueblo con muchas bendiciones y muchas apariencias que estuvo, Señor, en el tiempo que recibió a Cristo. Muchas apariencias mostraron, pero no, Señor, no necesariamente te reconocieron, Jesús, como el Rey, Señor y Salvador. Ayúdanos a nosotros, Padre, a no pecar de apariencia, de hipocresía, sino de animarnos en tu gracia, Señor, y en tu misericordia a dar frutos. Hoy, Señor, llénanos de ese gozo para dar frutos dignos, Señor, del reino. Padre, tú conoces las áreas que tanto nos cuesta, Padre, que tanto luchamos, Señor. Padre, con aquel familiar, con aquel compañero del trabajo, o cuando yo estoy en casa, Señor, y no sé, Padre, qué hacer. Cuando a veces no hay algo específico, Señor, ayúdame a tener claridad, a saber cómo actuar, dar frutos, Señor. Padre, queremos que hoy, martes, pongas, Señor, personas en nuestras vidas para compartirles de tu mensaje. Que puedas traer a mente, Señor, personas en nuestros recuerdos para poder escribirles y animarles, Señor, acerca de tu verdad, compartirles a ellos, buen Señor. Ayúdanos a seguir obrando, Padre, porque tú nos ves. No estamos aquí, Señor, para obrar y que la gente nos aclame. No queremos apariencia, Señor, sino en lo privado servirte. Y en lo privado, Señor, glorificarte y llevar mucho fruto. Gracias, Jesús. Te amamos con todo nuestro corazón. Bendito seas. Oramos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga en gran manera. Les mando un fuerte abrazo.